asistir a esta charla que Miguel Mesa viene a darnos acerca de su proyecto Auspicio Paisaje. Miguel actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, así que gracias a este apoyo y al programa de integración cultural y social es que está aquí dando un taller, en esta ocasión la plática que nos contará, como ya les dijo, sobre el proceso y mostrar algunas piezas nuevas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel. No, pues yo encantado y gracias por venir y pues arranquemos, bienvenidos. El proyecto se llama Auspicio Paisaje y es un proyecto que evolucionó, empezó a partir de una pregunta y terminó en una cosa transdisciplinar gigantesca que ahorita les voy a contar, que me emociona y me gusta, pero a la vez es un reto muy complicado, un gran reto, como les voy a ir contando. El objetivo de esta charla es mostrar cómo los procesos artísticos se pueden retroalimentar entre sí y alimentar de lo que a uno le inquieta o le gusta, para bien o para mal. Intentaré destripar uno de los proyectos personales, también como para compartir la metodología de trabajo y las inquietudes que me acompañan a nivel ético, estético, metafísico, político, científico, filosófico, etc. Y comenzamos. Esta frase es una frase importante para el proyecto de un artista, de un escritor que me fascina. Dice: la belleza se mantiene resueltamente al margen de lo visible en el instante previo a la epifanía. Jamás la anécdota es mostrada. Conforme vayamos viendo el proyecto, quizá quede más clara la idea. Viene de un libro de Pascal Quignard que se llama La imagen que nos falta. El proyecto Auspicio Paisaje forma parte de una línea de investigación que indaga en los procesos interrelacionales que moldean paisajes naturales y urbanos en convergencia con tecnologías contemporáneas para crear dispositivos mecanovisuales, digitales y analógicos que presentan imágenes que se hallan dentro del paisaje y son imperceptibles a simple vista. Quiero compartirles los antecedentes de este proyecto. Durante el 2015 estuve trabajando en un proyecto que es una idea del 2009, pero que no se pudo realizar por su complejidad hasta el 2015, y su nombre es Agüero. La idea de ese proyecto era realizar una investigación etnográfica alrededor de lo que creemos como bueno y malo y sus manifestaciones en objetos, acciones, lugares, objetos que traen buena suerte, lugares malditos, bendiciones, maldiciones, etc. Con esto generar un archivo y con ese material producir un par de instalaciones audiovisuales a las que llamé Instalación Ensayo y Jardín Altar, además de que se acompañaba de una serie de presentaciones cuyo nombre era Conciertos de Gallo. Eran a las 7 de la mañana para que la gente fuera a un concierto antes de irse a trabajar. Estos son ejemplos de la instalación, de la investigación, y todo esto se presentó en el contexto de en Casa Vecina, en Ciudad de México. Pero durante la investigación entrevisté a muchas personas, conciertos de gallo. Entrevisté a muchas personas que tenían perfiles académicos, pero también perfiles normales. Bueno, no académicos, no normales. Perdón. Al entrevistar a una doctora en antropología, me compartió una anécdota que me voló la cabeza y me sigue volando la cabeza. No sé si han escuchado de los graniceros o los tiemperos. ¿Alguien ha escuchado de esas personas? Sí, ya sabía. Es una línea de chamanes, principalmente del centro del país, pero he encontrado gente granicera, por así decirlo, hasta en Perú, en muchos lugares hay. Estas personas, si les cae un rayo y sobreviven, tienen que dedicar su vida a las artes místicas del tiempo, del clima. Y se supone, bueno, no voy a decir se supone porque es como cuestionarlo, y la idea es que estas personas tienen la capacidad de hacer que llueva, si hay sequías, de curar enfermedades, muchas cosas, pero
jalando el poder, digamos, del clima, de la atmósfera. Entonces, esta doctora a la que entrevisté, una doctora de la UNAM, que venía de la ciencia, con un pensamiento totalmente científico, me compartió que le había volado la cabeza trabajar con un granicero otomí de la Sierra de Puebla. Llevaba ya varios años trabajando con este granicero, y entre muchas cosas que me contó impresionantes y muy, muy interesantes, la anécdota específica que quiero compartirles es la siguiente. Generalmente en las ceremonias no puedes documentar porque, pues por respeto, pero también por una cuestión como energética, ¿no? Que yo no entendía. Resulta que después de varios años de esta doctora estar trabajando con el granicero, le bajó permiso de que sí podía documentar, pero con la condición de que el granicero revisara las fotografías. ¿Y cómo las revisaba? Esta persona, la doctora, le mostraba las impresiones de las fotografías y el granicero las revisaba y decía, ok, esta foto nunca la puedes mostrar porque su proceso no va a terminar jamás, quémala o escóndela. Esta foto ya está lista, puedes mostrarla. Esta foto todavía no está lista, pero enséñamela la siguiente vez que nos veamos. Y así, cada que se veían, ella le enseñaba fotos y el granicero las revisaba y autorizaba que las compartiera en su investigación o no. Desde nuestra cabeza occidental, por lo menos a mí eso me voló la cabeza, pues ¿cuál es la idea de una foto? ¿Cuál es la intención de una fotografía? Esta es lo que se conoce como la primera fotografía, que se llama Punto de Vista, de un autor francés, Joseph Niepce, está bien raro el nombre. Entonces, en nuestro entendimiento occidental, ¿cómo diablos puede ser que una imagen cuya intención es fijar el instante, cómo puede ser que una imagen tenga vida dentro de sí misma? Yo no sigo sin entender, no sé cómo puede uno dotarle o cómo puede una imagen tener vida y decidir, esto sigue vivo o no sigue vivo, muéstralo, o sigue activo, no sigue activo, muéstralo. ¿Dónde diablos está eso? Yo no lo puedo entender, ¿no? Y esa pregunta se me quedó en la cabeza así como, ¿qué diablos? ¿Cómo respondo con mi cabezota occidental, latosa? ¿Cómo respondo a esa pregunta? Entonces, justo, pues si la intención de la fotografía es atrapar el movimiento y condensar uno o varios momentos, entonces, ¿cómo le podemos hacer para ponerle más vida? Esta foto justo se llama Punto de Vista, o sea, un instante de un punto de vista. Quédense con la idea de punto de vista porque vamos a trabajar con eso y vamos a regresar al punto de vista. Entonces esa pregunta estuvo rondando en mi cabeza varios meses. La entrevista la hice en agosto del 2015 y me quedé así como, diablos, ¿qué diablos? Y empecé a indagar sobre nociones de la imagen en cosmovisiones mesoamericanas. Encontré este libro interesantísimo que es sobre la vida de las imágenes del arte huichol, de un antropólogo muy interesante que se llama Johannes Neurath. Y hay muchas otras perspectivas en cuanto a la imagen y la vida de las imágenes. Para los huirras las imágenes también tienen una vida. Estos cuadros que son de hilo con base de cera de Campeche, si los han visto, que dan vueltitas a muchísimos hilos, o las que son de Shakira, desde el punto de vista huirra, no es cualquier cosa que durante una ceremonia un chamán haga un maracame haga uno de esos cuadros y luego ese cuadro lo vendan en Europa. Les preocupa que un cuadro de esos se vaya a Europa así nomás y que lo ponga en la sala a alguien, porque tiene un poder, tiene una vida esa imagen. Y al estar preguntando, indagando, me di cuenta pues que las imágenes tienen una potencia más allá de la aparente para nuestra cabeza occidental. Incluso pueden ser peligrosas, ¿no? Hay que ser responsables con ellas. Y me quedé pensando en cómo le haría yo para poner en una imagen mucho más vida de la que por sí misma una imagen tiene. Entonces, era inevitable no pensar en un proyecto que
planteé en 2012, pero lo pude realizar hasta 2013 por cuestiones de presupuesto y demás. Que su nombre es Desaparición instantánea de dos movimientos. Es una pieza basada en una cosa muy conceptual bueno, no sé si decirle conceptual. Duchamp, al artista Marcel Duchamp, le interesaba muchísimo la estereoscopía. La razón por la que le interesaba tanto era porque nuestros ojos ven, o sea, en realidad nosotros no vemos la profundidad en sí, nuestro cerebro reconstruye la profundidad, porque vemos plano. Nuestro ojo izquierdo ve una imagen plana, nuestro ojo derecho una imagen plana, pero que están desfasadas. Si hacemos el experimento de ver nuestro dedo, veremos que cambia de lugar dependiendo del ojo. Las cosas que están muy lejos cambian muy poco de lugar. Entonces, mientras más cerca o más lejos esté algo, cambian más su posición, y nuestro cerebro construye la imagen de cómo es la profundidad de dos imágenes planas. La manera en la que esto a ver si lo logro. ¿Dónde está la baraja? No, aquí no está. Bueno, la profundidad de nuestro cerebro es como una especie de baraja que entrelaza, como cuando se bate las cartas, que entrelaza la profundidad a partir de dos imágenes. Y esa manera en la que se entrelazan las imágenes, Duchamp le llamaba el gozne, donde se unen la profundidad de dos imágenes que están conectadas. Y pensando en ese gozne, se me antojó hacer un gozne extra, porque este gozne es en el espacio, y se me antojó hacer un gozne en el tiempo. Entonces hice un time-lapse de dos cámaras, que es el ojo izquierdo y el ojo derecho, de la oscuridad de la mañana a la oscuridad de la noche. Entonces, al ojo racional, le mando el time-lapse normal, va avanzando el día, y al ojo que es el ojo creativo, pongo el video en invertido, en reversa. Entonces nuestro cerebro reconstruye, pero está construyendo el día con dos instantes que son diferentes. Entonces, como quien dice, hay dos sombras, como si hubiera dos soles, pero tu cerebro lo reconstruye, y entonces estás engañando al cerebro con dos momentos distintos. Y entonces un video va avanzando y el otro va retrocediendo, y hay un solo instante en el que se cruzan y un solo instante en el que la pieza es congruente. Todo lo demás es una ficción. Y ese instante es el instante que, como un poco en honor a Duchamp, hay un gozne de un instante en el tiempo, ¿no? Como está todo el tiempo cruzándose, se está cruzando el espacio, se está cruzando el tiempo, y solo el instante en el que el espacio y el tiempo es consistente. Entonces tenía ya esa referencia de trabajar con el tiempo y el time-lapse, y pues fue imposible, más bien después de varios meses de pensar, esa pieza se presentaba así en un dispositivo estereoscópico antiguo, y la pregunta era cómo compactar, la pregunta se volvió en cómo compactar un time-lapse completo en una sola imagen. Ya había trabajado con el tiempo y con el time-lapse. ¿Cómo apachurro un time-lapse completo en una sola imagen sin encimarlas nomás por encimarlas? Como esta técnica de bulbo en fotografía, que dejas abierto y se encima todo lo que está entrando de luz, y al final queda una plasta. Yo no quería una plasta, quería ¿cómo le hago para meterle mucha vida a una sola imagen? Seguía haciendo la pregunta, pero ya a nivel técnico se volvió en cómo meto un time-lapse en una sola imagen. Y pensando en eso, también apareció, a pesar de que es una pregunta muy mística originalmente, también apareció esta idea que es de la física del siglo pasado, del espacio-tiempo. Si pudiéramos ver en 4 dimensiones, si pudiéramos ver el tiempo también con la libertad que vemos el espacio, pues veríamos una escultura súper extraña en la que yo estoy aquí, así como yo puedo moverme y ver esa mesa desde diferentes ángulos a placer, yo podría moverme y ver esa mesa en diferentes ángulos, pero también moverme y verla en distintos instantes y distintos ángulos. Esa escultura de 4 dimensiones, que es impensable, también fue material para trabajar esta idea
del proyecto que les estoy compartiendo. Einstein y su profesor Minkowski hablaba de esto que es un cono de luz, los conos de luz, y es que en realidad la luz, si arranca aquí y empieza a avanzar en el tiempo y la pudiéramos atrapar, sería una especie como de cono en el que todos los instantes de la luz a la hora de que se abre, si la pudiéramos atrapar, quedaría como una especie de cono tridimensional. Entonces, esas ideas, junto con las otras preguntas, funcionan este es el primer experimento que hice, para construir lo que yo llamo un objeto paisaje. Y les voy a compartir un videíto pequeño de cómo fue que se resolvió esta idea del objeto. Este es un video de un objeto paisaje. Pensé justo, la solución fue crear una cosa que llamo objeto paisaje. Si yo apilo imagen tras imagen de un timelapse, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, como si fuera un tomo o un libro, el resultado va a ser un objeto que tiene 3 dimensiones. Esto ya es muy de la física, digamos. Tiene 3 dimensiones. 2 dimensiones es espacio, que es la imagen, digamos, pero la profundidad de apilar cada una de las imágenes es el tiempo. Entonces este objeto paisaje tiene 3 dimensiones, 2 de espacio y una de tiempo. Y este objeto paisaje, lo voy a acelerar un poquito para que vean cómo se ve cuando ya lo tienes muy apilado, cuando tienes muchas, ya se está regresando. Este objeto paisaje, si pueden ver, es como una especie de gelatinota. Y esa gelatina que tiene pura información de luz, el momento que yo la corto donde se me antoje, como si me sirviera una rebanada de pastel o de gelatina, a la hora que lo separo, lo que hay allá adentro es una imagen que contiene un montón de instantes de tiempo y un montón de instantes de espacio. Y en una sola imagen tengo mucho más vida de la que teníamos originalmente en una foto. Tengo mucho tiempo y mucho espacio en una sola imagen. Y mi cabeza occidental por fin logró responder de alguna manera a la pregunta inicial. Esto es el corte, es un corte plano bidimensional, pero que tiene espacio y tiempo dentro de sí. Me voy a salir de este video y voy a regresar acá. El primer experimento fue justo esta imagen de nubes. Aquí lo que hay, grabé en video 1 hora de nubes y construí digitalmente con programación este objeto y le hice un corte totalmente diagonal. Digamos que al objeto lo corté de una esquina a la otra esquina y lo separé, y esto es lo que se ve. Lo que me sorprendió es que de alguna manera sigue siendo verosímil, pero tiene un toque extraño, ¿no? La luz se pone distinta. Este pedacito de nube de acá, como que no es común ver nubes tan redonditas, ¿no? Y a la vez las otras está como muy súper embarrada hacia arriba. Bueno, este fue el primer experimento y fue justo a finales del 2015, cuando ya se me había ocurrido una posibilidad. Esta cuestión de imaginar un objeto que apila muchos instantes, pues generó nuevas preguntas y un montón de nuevas inquietudes, ¿no? Este es un ejemplo. Esta es la barranca de Huentitán, un timelapse de la barranca de Huentitán en Guadalajara. Empecé a grabar en la oscuridad de la noche, por eso está oscuro de aquí, y foto nos crea este objeto paisaje. Y algo que fue una sorpresa es cómo se ven los límites del paisaje, cómo se ven. Es también paisaje finalmente,
y es bastante extraño, desde el filo de arriba, el filo de la derecha. Este es un corte diagonal. Lo que es muy loco, y que digo de payaso, es que cuando vemos desde este filo, es como una vista de Dios. Estamos viendo desde el punto de vista del tiempo el paisaje, cosa que no podemos hacer como nuestra evolución no nos permite ver ver en el tiempo. Entonces así se vería si pudiéramos ver en el tiempo, claro, pensando que viéramos en el tiempo bidimensionalmente. Vamos a ir un poco más adelante para ver cómo se va complicando el asunto. Pero una vez que se abrió esta posibilidad de los filos, fue como, diablos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del filo? De hecho, las primeras veces yo pensaba que mi algoritmo estaba mal, que lo que había programado estaba mal. Decía, ¿cómo? ¿Eso está mal? ¿Esos unos manchones qué son? Y revisaba y revisaba y revisaba, y está bien, solo que no vemos en el tiempo. Entonces, pues yo no sabía cómo se veía desde el punto de vista del tiempo. Entonces, bueno, de inicio surgen varias preguntas. ¿Qué es el paisaje? Desde el punto de vista artístico y burgués, es una categoría que refiere al recorte que una persona realiza ante un panorama completo. La decisión de enmarcar una parte de todo lo que vemos, ese recorte que hace alguien con una cámara, en un marco, lo que sea, ese recorte es una decisión y la hace el artista, pues, ¿no? Y eso es a lo que se considera paisaje. Quignard, voy a volver a Quignard, nos recuerda la idea de templum. Templo o templum en latín es justo ese cuadro circunscrito en el aire al que originalmente los griegos se asomaban buscando un auspicio para pronosticar el futuro. Es decir, los chamanes de la antigua Grecia se asomaban y decían, vamos a ver si nos va a ir bien en la guerra. Y delimitaban un espacio del cielo imaginario, un recorte, y se ponían ahí un rato. Si pasaba cierto pájaro de buen agüero, les iba a ir bien en la guerra. Si pasaba otro pájaro que es de mal agüero, les iba a ir mal en la guerra. Ese es como el albor del paisaje, ¿no? El primer instante en que, y viene de una cuestión mística, no de una cuestión artística, recortar un pedazo del cielo para intentar pronosticar el futuro. Entonces, auspiciar es analizar ese recorte del todo, ese recorte de paisaje, analizar. Entonces, me atrevo yo a decir o a llamar que con mi proyecto la idea es auspiciar ese recorte, pero más allá, irme también al tiempo de ese recorte, ¿no? Por eso se llama auspicio paisaje, analizar. Auspicio viene de aus, ave, spicio, mirar aves. Es muy bonito, solo mirar las aves para ver si tienen buena o mala fortuna. Y es un tipo de contemplación. Contemplar viene del templo, ver ese templo, analizar ese pedacito, ese recorte del paisaje. La intención del paisajista es adentrarse a lo que contiene ese templo y con suerte aquello que esconde a simple vista, lo que está auspiciando, lo que está, el agüero que te está trayendo, que por fortuna se conecta con la idea de agüero, que es de donde nace este proyecto. Entonces, a la hora que enmarcamos un paisaje, de alguna manera, no hay que caer en la inocencia de que la fotografía es objetiva. En realidad, pues definitivamente, y más con estas ideas, la fotografía no es objetiva, menos la pintura, ¿no? Los pintores manipulaban el paisaje, lo ajustaban, decían incluso, no, pues la montaña está muy a la derecha y queda mejor en el encuadre si la montaña la hago un poquito a la izquierda. Esos lujos se puede dar un pintor, estaba bien padre eso. Bueno, entonces, ¿qué tanto de una foto nos estamos perdiendo de toda la complejidad de un paisaje? Y bueno, pues a la hora de que uno se mete a un paisaje a contemplarlo, resulta una experiencia que ahorita a mí me fascina, me parece súper romántica la idea de quedarte 4 horas en un paisaje grabando el timelapse
e intentando imaginar cómo se va a ver el espacio-tiempo de ese paisaje. Es una locura. Las sutilezas de la luz, las sombras, el movimiento de las hojas o el movimiento de las nubes en las que hacen sombra en la montaña, etcétera, etcétera. Entonces les quiero compartir ahorita muy rápido un instante de contemplación con 3 paisajes de todos los que he hecho en este proyecto. De este lado va a estar el Pico de Orizaba, la cumbre del Pico de Orizaba en el atardecer. De este lado va a estar una selvita en Puerto Vallarta. Y de este lado vamos a tener, ¿qué vamos a? Un par de montañas de Perú, que de una manera mística, échale, son Tatacale. Estas 2 picachos se llaman Tatacale, que son 2 guardianes de una comunidad en los Andes. Se puede así. Lo ideal es que no se mueva la cámara, pero se pueden imaginar que en la cumbre del Pico de Orizaba, en el atardecer, hace un viento de los 1000 diablos. Entonces fue muy difícil que no se moviera la cámara en este paisaje. Claro que aparte estábamos como a menos 15 grados. 4 horas sin moverte grabando es como entras en trance. Pues podemos continuar, si no al final vemos otro pedacito, ¿no? ¿Puede quedarse la luz bajita? Sí. Y creo que si le pongo... Ahí está. Muchas gracias. Bueno. Una vez teniendo en mente este objeto paisaje de 2 dimensiones espaciales y una temporal, al poderlo cortar como un gran pastel marmoleado, surgieron nuevas preguntas respecto al punto de vista, dado que en este caso ya estaba involucrando el punto de vista del tiempo, y entonces yo podía posicionarme inclusive desde un lugar perpendicular al espacio, totalmente enfocado desde el tiempo, ¿no? Que es este lado. Esto de aquí es totalmente desde el punto de vista del tiempo, o este de aquí arriba estoy viendo desde el tiempo, pero diferentes ángulos, ¿no? Generalmente vemos desde aquí, vemos el paisaje enfrente, pero no podemos ponernos de este lado que es el tiempo. Eso sí, pues no nos podemos poner ahí más que con esta trampita. Entonces, esto, pues, por lo menos a mí me voló la cabeza porque nunca pensamos en un punto de vista que incluya el tiempo. Entonces, pues, quise echarme un clavado a la idea de punto de vista. Por ejemplo, es desde el punto de vista
una laguna con un volcán y unas montañas también en Perú. Y se ve así, 4 horas de esa laguna. Y pues echándole un clavado al punto de vista, pues está Durero, que es una de las personas que tuvieron mucho que ver con hablar del punto de vista. En la pintura, el punto de vista ha sido un tema recurrente. Siempre se ha trabajado el punto de vista, ¿no? El cubismo, pues justo, bueno, esta pieza, y en el arte aparte se responden, ¿no? Un artista se quedó pensando en qué es lo que veía Durero cuando hacía este grabado y estaba analizando la perspectiva, y entonces le responde, y tenemos esta pieza muy famosa, que es un poco una respuesta al grabado de Durero, de lo que estaba viendo Durero cuando hacía su grabado, ¿no? Y bueno, no solo el punto de vista, sino también el encuadre que tiene el punto de vista siempre ha jugado un rol determinante en la pintura, que es esto que se le llaman las tramas, ¿no? Cómo está organizada la retícula y la perspectiva en un cuadro. Da Vinci es muy interesante cómo justo juega con el punto de vista y la perspectiva. Aquí está otra vez Da Vinci, siempre el punto de vista, ¿no? El punto de vista es muy importante, y no podía yo dejar de pensar en las tramas, porque ahora yo ya estaba recortando espacio y tiempo, también hay que pensar en las tramas, ¿no? Y bueno, si yo ya podía hacer cortes de un objeto paisaje, también te puedes dar la libertad de hacer un corte y otro corte y empalmarlo. Aquí en realidad hay 2 cortes de filos. Este es un lado de un filo de un paisaje y este es el lado del filo de otro paisaje, y ahora que se enciman, como son congruentes de alguna manera, fíjense en las nubes allá arriba. Las nubes sí tienen una conexión, a pesar de que el otro esté tan desconectado. Algo que en este proyecto aparece es que las nubes parece que les vale gorro el tiempo. Es una cosa también muy loca eso. Bueno, y ya entrados en gastos, la idea de cortar como se me antoje suscitó la posibilidad de hacer biombos o recortes distintos. Este es un recorte del objeto paisaje como si yo lo esculpiera en un cono. Estas son unas nubes y es como si yo lo recortara en un cono, que les voy a enseñar el ejemplo, que no sé por alguna razón que no logro entender, no me abrió en una misma ventana los cortes, pero bueno. Esto de aquí es ya una evolución muy reciente, y es poner en físico varios cortes. Aquí hay 3 cortes, uno que es la base del objeto, una cara del objeto y un corte diagonal del objeto, todo en una especie de escultura, que es una mezcla entre escultura y foto. Este es otro del Pico de Orizaba. Cuando tú cortas el objeto, imagínense el objeto, cuando lo cortas en esa diagonal tan larga, el paisaje se estira, por eso se ve así como alargado el Pico de Orizaba, y el filo más bien como que se aplana. Entonces el filo de este lado así se ve y cuadra con el corte vertical del Pico de Orizaba. La base no se nota, pero la base es un corte de la tapa de abajo y también está colorida. Al rato van a ver eso, pero ya en video, que ahorita les voy a contar qué diablos es eso. Esto es, por ejemplo, de un objeto con sus cortes. Y este es el corte cónico que les decía, que hizo las nubes de hace rato, las nubes redondas. Es como ver ese corte, pero verlo desde enfrente, ¿no? Voy a cerrar esto y volvemos acá. Entonces, la primera imagen fue de hacer como biombos. ¿Se acuerdan cómo son estos biombos? Que tienen bisagras donde se junta la idea. El Gosnell Parallelchamp es una especie de bisagra también del espacio, la profundidad del espacio. Entonces,
pensar en hacer cortes que se junten. La bisagra en esa unión tiene que ver con justo cómo se está enlazando el espacio-tiempo. Bueno, eso de hacerlo ya en físico lo estuve pensando mucho tiempo y hasta apenas el año pasado logré aterrizar esos biombos y que fuera limpio porque no está chido montarlo con maderitas o lo que sea para poner las uniones, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya estamos viendo desde el punto de vista del tiempo, entró una nueva pregunta. ¿Cómo se ve desde el punto de vista del tiempo, pero ya el paisaje vivo, no un corte? Imagínense que yo agarro el objeto paisaje y lo meto a una máquina de jamón y lo corto, y voy sacando lajas, pero desde el punto de vista del tiempo. Y saco, mi timelapse original son 6,000 fotos. ¿Qué tal que yo corto así 6,000 veces, pero desde el tiempo, como una especie de tomografía, y eso lo vuelvo a hacer video para ver en movimiento desde el punto de vista del tiempo? Y eso es una locura que ahorita les voy a compartir. Vamos a ver el video. ¿Cómo se ve esto? Y este es un ejemplito muy pequeño, pero que es más bien explicativo, y luego ya lo vamos a ver al final de la sesión, ese video con el pico de Orizaba. El timelapse normalmente se hace así, y se ve así. Ahorita van a ver. Tuve mucha suerte porque el día que hice esa grabación estaba súper húmedo, entonces en ciertos momentos me tapaba totalmente la cámara en las nubes, que en su momento yo estaba frustrado porque decía, va a salir muy mal, no me gusta, pero nunca había visto en el tiempo. Entonces el resultado fue todavía más interesante viéndolo desde el tiempo, ¿no? Y aquí se ejemplifica. Ahora, imagínense que el objeto lo corto así y lo vuelvo a convertir a video. Y se ve así. Y miren las nubes, siguen pasando, les vale gorro. Hacer este video es solo un pedacitito del material. Mi material está en 5K y este video es menos de Full HD. Para poder procesar 1 minuto de video, 1 minuto y 15 segundos, que es lo que acabamos de ver, con el algoritmo y la idea original, tardó 1 semana, 8 computadoras que me prestaron amigos durante la noche, 1 semana. Todas las noches se quedó trabajando 8 computadoras para poder hacer este video de 1 minuto.
Yo quería hacer mi video en 5K de las 4 horas y hice el cálculo y se iba a tardar como 5 meses sin parar una computadora solita, sin parar. Entonces, olvídenlo, ¿no? Pero por fortuna existe el Sistema Nacional, que me escucha el PG, y el año pasado me clavé en mejorar el algoritmo, y el algoritmo actualmente le toma hacer un video en 5, o sea, el video resultante está en 5K y proceso 6000 fotos y dura 3 días. Entonces, ya, es un gran avance y les voy a compartir en Full HD. Me encantaría compartírselos en 5K, pero tener un proyector de 5K de cómo se ve adentro del espacio-tiempo del Pico de Orizaba. Pero por ahora lo vamos a ver en Full HD. Y son 3 piezas, cada una tomó 3 días, pero son parte del objeto paisaje del Pico de Orizaba, que ahorita vamos a ver. Sigamos. Bueno, entonces, no solo eso, siguió la pregunta de, bueno, ahorita solo estoy atrapando 3 dimensiones, 2 del espacio y 1 del tiempo. ¿Cómo diablos puedo hacerle para meter la dimensión que me falta? El espacio tiene 3 dimensiones, ¿no? ¿Cómo hago la trampa? Ya hice la trampa de meter el tiempo, ahora ¿cómo hago la trampa de meter 3 dimensiones? Entonces, y volviendo a pensar en desaparición instantánea de 2 movimientos, que ahí hay 3 dimensiones, ¿qué tal que yo hago un timelapse de un ojo, un timelapse de otro ojo, y construyo un objeto paisaje para el ojo izquierdo, un objeto paisaje para el ojo derecho, y esos 2 objetos paisajes en realidad están empalmados como una baraja, lo que ya habíamos visto. Esto que les decía de cómo es la estereoscopía, bueno, en realidad los 2 objetos paisaje están juntos en la profundidad como esta baraja, ¿no? Así más o menos. Bueno, ahorita lo quito, son muchas imágenes, ya está. Me pasé. Bueno, esto es un poco una explicación de cómo funciona la estereoscopía. Tu ojo izquierdo ve algo y el derecho lo mismo, pero desfasadito. Esta es una imagen. Curiosamente, la estereoscopía se puso súper de moda a principios del siglo pasado, por eso le encantaba Duchamp, y luego desapareció. Y luego, cuando éramos jóvenes, bueno, yo soy de otra generación que ustedes, pero algunas de nosotros nos tocó estas cosas que se llamaban Viewmaster, que eran como cuentos de Disney y que veías en 3D. Bueno, pensando en eso, esta es una imagen estereoscópica muy antigua. Y esta es un poco la idea detrás de una imagen estereoscópica, un juego de espejos, como para separar una imagen como si fueran 2 ojos. Entonces, me entró la pregunta de cómo yo puedo, más bien quise hacer un timelapse estereoscópico para después procesarlo con la computadora y ver ahora, desde un punto de vista del tiempo, las 3 dimensiones del espacio. O sea, un video tridimensional, pero desde el punto de vista del tiempo. Cosa que no sirvió. Se los puedo enseñar ahorita. Y nuestro cerebro, ahí sí ya, como les decía que reconstruye la profundidad, no evolucionó para reconstruir la profundidad desde el punto de vista del tiempo. Entonces, es incomprensible. Se los enseño con gusto y verán que de verdad no se entiende nada. Bueno, sí. Mientras les cuento, mientras abro ese video, porque no se los iba a mostrar, pero ya pensé que sí es buena idea mostrárselos, aunque no sirva. Esta es la toma original. No se ve porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como paréntesis, elegí para crear los objetos paisaje, elegí paisajes que estuvieran en riesgo.
justo por cuestiones ecológicas, dado que la apuesta con este proyecto es atrapar un paisaje, en las 4 dimensiones de un paisaje. Entonces, qué mejor que atrapar un paisaje que vamos a perder, porque ahí ya tenemos, como, aunque sea lo más posible de un paisaje, ¿no? Entonces, estos son los helechos arborescentes, son prehistóricísimos, y que están en un pueblo, cerca de un pueblo de Veracruz, que por fortuna es el pueblo de mi familia, y yo estaba viendo de irme a Calakmul a grabar o así, porque la selva es muy delicada, aunque no parezca, y resulta que tenía a 15 minutos de la casa de donde nacieron todos mis tíos y mi papá, tenía un paisaje increíble y que estaba en peligro, porque estos helechos dependen de árboles mucho más altos que les den sombra y de una humedad muy alta. Y resulta que en esa zona hay deforestación y río arriba hay unas queserías que están echando un montón de suero al agua, y entonces el agua que les llega a estos helechos está contaminada ya. ¿Cuánto nos van a durar? ¿Quién sabe? Entonces, este es un video estereoscópico. Si nos pusiéramos unos lentes ahorita o lo viéramos a través de un estereoscopio, veríamos en 3D estos helechos. Y a la hora de recortar ese video y verlo desde el punto de vista del tiempo, se ve así. Es muy bonito, pero no es incomprensible. Fíjense cómo todo ese movimiento que hay son los rebotes de luz en los helechos, las hojas que se mueven por el aire y pues sí, las sombras que se hacen en ciertos momentos, la luz en ciertos momentos, etc. Pero si me pongo un estereoscopio, no entiendo nada de lo que está ahí, nada. Bueno, continuemos con esto. Otra de las líneas que surgieron de esta investigación es pensar en ver el objeto en sí. De hecho, desde un principio yo quería ver ese objeto que les enseñé, que estaba recortado a la mitad. Yo muero de ganas de verlo en físico. Pero para hacerlo en físico es una bronca. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr imprimir 6,000 capas de fotografías, una encima de otra, y que sean un sólido. Y el pensamiento automático es, pues hazlo por ejemplo, en acetato, ¿no? Pero no, porque si lo hago en acetato, a la hora que lo corto, ¿qué pasa cuando ustedes cortan un acetato? Es una cosa blanca, transparente, rara, que no tiene color. Yo lo que necesito es que cuando yo corte, en donde esté cortando esté el color. Entonces, la investigación actualmente, y gracias al sistema, es usar yeso, que el yeso son unos grumititititos que absorben color y que se fraguan con el agua. Entonces, el proceso actual es hackear una impresora de chorros de tinta a la que va a imprimir sobre una capa delgaditita de yeso, y al imprimir le va a dar color que va a absorber cada grano de yeso y va a ser como el píxel, y al absorberlo va a tener el color por todos lados, digamos. Y entonces la idea es imprimir una capita de yeso encima de otra. Entonces es una máquina que esté poniéndole una capita de yeso, la deje plana, se imprima, se seque, porque pues la ventaja es que como los chorros de tinta es de agua y el yeso se fragua con agua, pues la idea es imprimir. No creo que vaya a ser 6,000 veces, se me hace que voy a tener que darle 2 capas de un solo de yeso, pues van a ser 12,000, no sé, va a ser una chamba de locura, pero al final voy a poder tener una escultura que está hecha de espacio-tiempo bidimensional. No existe la manera de que yo pueda construir ahora sí las 4 dimensiones. Solamente voy a poder construir un objeto paisaje de 3 dimensiones, 2 de espacio.
Y ya en esas, la primera cosa que se me ocurrió es, voy a hacer un time-lapse de una taza de café. ¿Cómo se ve una taza de café a la que le pase la luz del día, por ejemplo? Y después imprimirla en ese sólido. Y después ese sólido esculpirlo. Y esculpir la taza de café en el sólido. Un poco jugando con esta idea de Einstein, de Tarkovsky, que es esculpir en el tiempo. La intención es esculpir el objeto espacio-tiempo para ver ahí adentro la taza. No se va a ver como taza, pero la idea es jugar con esto del espacio-tiempo. Pero, por fortuna, el año pasado que estuve grabando el Pico de Orizaba, más bien lo que se me antojó fue esculpir el Pico de Orizaba en su propio objeto paisaje. Y eso es algo que ojalá logremos ver algún día. Está en proceso. Otra de las líneas es la parte analógica. Ok, está bien chido hacerlo digital, pero ¿cómo puede ser esto de forma analógica? Así como es ya la escultura. Bueno, la tirada, el estatus actual es construir una impresora, una cámara de fotografía de gran formato, impresa 3D, va a tener que ser impresión 3D, ya encontré modelos, pero tengo que ajustarlos. Y necesito ponerle un lente y un disparador. Y lo que voy a hacer es, con la técnica de slit scan, que esa sí es antigua, es muy conocida, voy a intervenir la placa de una cámara de gran formato. Como funcionan esas cámaras es que tú pones el negativo y lo escondes en esta caja. Y la cosita que tiene ahí arriba, la pestañita, es para que cuando ya tengas tu enfoque, ya tengas todo listo, metes esta cosa con el negativo, sacas la tapa para que le entre luz al negativo, tomas la foto y lo vuelves a tapar y te llevas a tu laboratorio el cartucho. Lo que yo voy a hacer es un corte, que ha implicado mucha investigación. Esa cosa que se recorre en realidad va a ser del doble de tamaño y va a tener un corte láser delgaditititititititito. Y entonces va a haber un mecanismo que va a estar tomando fotos y va a ir recorriendo esta cosa, la va a ir recorriendo y se va a ir llenando el negativo de un montón de instantes de un paisaje. Entonces, de alguna manera, lo que yo estoy haciendo es recortando en el tiempo una fotografía. Eso es más como tradicional del mundo de la foto, pero pues lo quiero hacer para complementar el proyecto. Este es el tipo de disparador, que es un disparador que apareció en los 70s, que está bien chingón porque es como, bueno, eso viene de la guerra, como las pistolas automáticas, antes disparabas una vez y tenías que recargar. Entonces estos shooters automáticos solitos se recargan. Cuando disparas, tiene un mecanismo que lo vuelve a dejar listo para tomar la otra foto. De otra manera, yo tenía que haber estado 6,000 veces con la cámara haciéndole, imagínense. Entonces con esta cosa puedo automatizar con uno de estos cablecitos para que esté mientras se está moviendo el slit sutilmente. Y así se ve una imagen en slit scan, que en realidad es digamos, parte del proyecto, la base del proyecto, pero el proyecto en teoría va más allá. La película de Kubrick, El momento del viaje, es en realidad se hizo con slit scan de una manera súper interesante, por si luego quieren echarle un ojo. Y bueno, aquí les quería contar, no sé si tengan alguna pregunta, porque a nivel técnico esta pieza es muy complicado, pero se logró resolver hacerlo portátil. Imagínense, si yo quiero grabar paisajes en las montañas, pues tengo que hacerlo súper portátil, ¿no? Entonces, si alguien tiene inquietud de cómo se hace para hacerlo portátil, yo con gusto les puedo compartir. Esto todavía no era portátil, tenía que estar conectado a la corriente y no sé cuánto para dejar la cámara 4 horas y que no hubiera broncas. Pero pues si yo me quiero ir a las montañas, yo no puedo estar conectado a nada, ¿no? Y no solo eso, no puedo estar usando batería a lo loco, sino que tengo que usar baterías muy ligeras,
recargables, etcétera, etcétera. Entonces, solo saco a colación por si a alguien le da curiosidad. Y lo último que quiero compartirles para cerrar es la pregunta del millón. Ok, ya hablamos de cómo se ve el espacio-tiempo, pero ahora cómo esta misma idea se puede aplicar al sonido de un paisaje. ¿Cómo podría yo recortar el sonido de un paisaje y verlo desde otro ángulo del espacio-tiempo del sonido del paisaje? Tengo algunas aproximaciones, pero no sé. Es una bronca. En parte porque la imagen, como yo lo estoy trabajando, es como pasa en el tiempo. Pero el sonido por sí mismo funciona a través del tiempo. El sonido ya funciona así. Yo digo hola y es un hola. Es como un time lapse, pero de las vibraciones que nuestro cerebro está procesando en chinga. Digamos que nuestro cerebro sí evolucionó para escuchar en el tiempo. No vemos en el tiempo, pero sí escuchamos en el tiempo. Entonces, lo interesante ahora es cómo yo puedo cambiar el punto de vista espacio-tiempo en la escucha, ¿no? Hay algunas tengo hipótesis, no he hecho tantos experimentos, pero de entrada las vibraciones, el espectro sonoro es una cosa 3D por sí misma ya también, ¿no? Digamos que este es el espectro, podemos interpretarlo de dos maneras, ¿no? Pensamos que este es el tiempo hacia acá y estas son las frecuencias, o es el tiempo y estas son las frecuencias, y es un sólido. El sonido es, aunque no seamos tan conscientes de ello, el sonido ese sí es un sólido ya por sí mismo. La imagen no es un sólido, es una cosa plana y otra cosa plana. El sonido es un sólido que llena todo este espacio o cualquier espacio como una especie de esculturota, que si la pudiéramos ver sería una locura, ¿no? Un montón de burbujas, que de hecho les puedo enseñar un video pequeñito de cómo se ve simulado. Bueno, no, ni siquiera simulado, esta sí es información que se ha logrado atrapar. Miren, así se ve el tiempo, digo, así se ve el sonido. Ay. I'm going to show you the sound of a clap. And I don't... Vamos a ver. Miren, así más o menos se ve cómo el sonido se afecta y vibra alrededor de un aplauso. Vean las vibraciones y las ondas que salen. Vieron que unas salieron rapidísimo y otras más lento. Otra de las complejidades cañonas del sonido, y que nuestro cerebro, no sé cómo le hace, es que hay ondas que son más lentas y más grandes que otras, y sin embargo las escuchamos o las interpretamos como si fuera al mismo tiempo. Si yo ¿cómo decir? Mi voz tiene sonido, tiene componentes que tardan mucho, que tardan más a nivel microsegundos, que tardan más en llegarles a sus oídos que los componentes agudos, por ejemplo, esos les llegan así. ¿Y cómo es que si el sonido funciona en el tiempo, cómo chingados, perdón por decirlo así, cómo diablos mi cerebro dice, esto que apenas me está llegando está relacionado con lo que ya escuché un poquito antes, y esto que apenas me llegó es nuevo? Al decir yo hola, hay sonidos del hola que cuando ya voy en la O, apenas estoy dándome cuenta que hay un sonido grave de la H. Pero los agudos de la H ya me llegaron y los de la O ya llegaron y apenas me están llegando. O sea, es una cosa extrañísima cómo diablos funciona el cerebro en el tiempo, pues, ¿no? Y bueno, todas estas son puras análisis de las vibraciones de las partículas, de las moléculas de aire, cómo vibran. Entonces, es una escultura por sí misma extrañísima, y cómo diablos podría recortar eso, no lo sé. Así se ve. Un balazo, miren lo que hace con el aire. Bueno,
Creo que con esto podemos cerrar. Les mostraré el video del pico y pues dejamos un ratito de preguntas y respuestas. Podemos darle al... Sí. Al video de... Del lado izquierdo tenemos los filos del pico de Orizaba desde el punto de los filos, digamos, si yo lo corto el pico así en el tiempo. En el centro es si yo corto el pico, el objeto, de abajo hacia arriba. De aquel lado es de izquierda a derecha, de este lado de abajo hacia arriba, y este es el video normal. Están conectados, es el mismo instante de cada uno de los tres. Se ven estrellitas ahí arriba de repente, chéquense, en el filo oscuro, oscuro. Ajá. Las fotos, el objeto se hace de foto, y es un sólido. Si yo lo recorto de la, así y luego video, es esta. Si el objeto yo lo corto así, es esta.
¡Pum! Tanto desmadre para... Bueno, no sé si tengan preguntas o inquietudes. Ajá. ¿Cómo le surgió toda la idea de buscar esto? ¿Cómo surgió? No sé. Era una terquedad de cómo diablos yo, justo lo que les decía, cómo diablos yo puedo hacer que en una imagen haya más vida. Ese fue el inicio, porque esto ya es video, ya es otra cosa, ya no es una imagen, son imágenes en movimiento, pues, ¿no? Es vida dentro de vida, dentro de vida. Pero sí, la pregunta inicial era, sobre todo eso, ¿cómo nos rompemos nuestra cabeza occidental, que está súper acostumbrada a algo? Un poco la crítica que se dice de este proceso, de esta investigación, es que no está supeditada a la linealidad occidental del tiempo, por ejemplo. El tiempo es una plasta. Aquí se está pensando como una plasta que no es lineal, sino que la podemos recorrer como se nos pegue la gana, pues, ¿no? Entonces, me gusta eso, cómo lo hacemos para no pensar con esta cabeza occidental, sino quebrarla, pero a la vez no vamos a poder dejar de tener una cabeza occidental, pues, ¿no? Yo tengo mucha inquietud, pero no ha sucedido, pero me encantaría que el granicero de donde surge todo esto viera esto, a ver qué piensa, a ver qué dice, ¿no? A ver si un día logro hacer eso. ¿Alguien más quiere comentar algo? Le quería preguntar si alguna vez has visto ¿Interestelar? Sí, automáticamente pensé en Interestelar. Interestelar hace una trampa porque lo que hace es slit scan, pero alarga un instante, solo un instante, lo alarga en todo lo largo. Y esta caja que es el... ¿Cómo? Tesseracto. Sí, el tesseracto, esa palabra siempre se me olvida. El tesseracto se supone que es este objeto de 4 dimensiones. El tesseracto en Interestelar es una ficción, pues, porque en realidad lo que hace es una sola línea, la jala toda. Hay apps de Instagram que te hacen eso, que te jalan un video así, pero es un instante de tiempo el que ves jalado a todo. No estás viendo muchos instantes de tiempo y espacio, es un solo instante de tiempo y de espacio jalado. Ahí es una trampa. Si buscan los videos de Interestelar, verán que se está moviendo, pero es solo un instante jalado, que lo jalan. Toda la línea completa es el mismo color. Es el mismo jalo. Es como cuando han visto esos videos de gente que pinta, que pone pintura y la barre así con una espátula. Eso están haciendo en Interestelar. Y aquí no estás jalando el tiempo, cada línea vertical y horizontal es un instante de espacio-tiempo, todo. Por eso es que tarda horas en procesarse eso, porque estoy procesando 6,000 imágenes. De hecho, algorítmicamente tengo el mismo número de imágenes que el mismo número de píxeles de mi imagen para que sea consistente el material. Es una caja que tiene el mismo número de píxeles de la imagen que el mismo número de píxeles de fotos hacia adentro. Entonces estoy agarrando cada píxel como si fuera un fotoncito, pues, ¿no? Y entonces eso lo corto y ahí estoy jugando con los píxeles ahí. Es como, bueno, no sé qué era el tipo de, se puede decir, como teorizado, ¿no? Ahí de cómo el tiempo transcurre, cómo... Sí, la parte teórica es la misma, ahí sí es la misma, sí. Sí. Sí, la parte teórica del paso del tiempo y demás, sí es la misma, esa sí es la misma, ¿no? Porque es física del siglo pasado, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí. Oye, entonces, por ejemplo, en el caso del tema del sonido, o sea, el sonido crea formas. Y en ese sentido, ese sentido de las
Sí, cuando tú analizas un sonido, por si no escuchas, por si no alcanzaron a escuchar bien, la pregunta es cómo, si el sonido crea ya un objeto un espacio tridimensional, ¿cómo le saco sonido a esa forma? Bueno, cuando analizamos un sonido a través de Fourier, que es una de las maneras de analizar el contenido de un sonido, sabemos cuáles son las vibraciones que están adentro de un sonido, pero no a nivel espacial, solamente a nivel cómo nos llegan las vibraciones. Digamos que en este proyecto es muy importante el punto de vista. De hecho, voy a hacer un paréntesis bien rápido. Este proyecto no funciona desde otro punto de vista, es un punto de vista del espacio, uno solo. Yo estoy jugando con múltiples puntos de vista espacio-tiempo, pero de un solo punto de vista del espacio. Esto ya no sirve pensando que ahora quieres rodear el espacio. No podemos rodear el espacio, ¿no? Con el sonido es un punto de escucha, digamos. El micrófono capta un solo lugar donde toda esa masa de vibraciones está incidiendo. Todo lo que está sucediendo aquí incide en cada una de nuestras orejas de las dos. O sea, tenemos doble incidencia en cada persona en diferentes lugares de toda la masa que está aquí. Entonces, no sé, es complejo. Pero lo que se podría hacer quizá es intentar reproducir cómo vibra en ese espacio delimitado. Bueno, es que tendremos que delimitar el espacio del paisaje, y el espacio del paisaje es abiertísimo, pero quizá nada más analizar en el punto de escucha cómo inciden esas vibraciones y analizar, digamos, el espectro tridimensional, frecuencia versus tiempo de ese sonido. Y lo que yo podría hacer, lo que he pensado es, lo corto desde otro lado y como un plano tangente a este objeto, espacio, frecuencia-tiempo, y después de cortarlo, a eso lo traduzco a frecuencias. Va a ser una sonificación, en realidad no va a ser sonido en sí, sino sonificar estos cortes y volverle a darles otra reinterpretación frecuencial, pues, ¿no? Una cosa así, pero sigue siendo una mentira. No sé cómo hacer eso. Al rato hablo con Friday. No sé si alguien más quiera preguntar o comentar algo. Ya se me está yendo la voz. ¿Dudas? Sí. Sí, pues agradecerte bien por compartir tu investigación. Como dices, sí te vuela el seso, pues, o sea, al principio es como complejo entender el bloque, ¿no? ¿De dónde viene el corte? Pero cuando ves el corte y entiendes que estás viendo el tiempo, pues es eso, ¿no? O sea, es como una cosa que creo que tiene que ver con la contemplación. O sea, lo que hablas de metafísica, pues, o sea, hay una cosa ahí del tiempo que como estamos en él no lo podemos entender ni ver, pues, y esa imagen, pues, es como muy reveladora. Sí. Y pues eso, agradecerte por compartir y por la fuerza de la distancia que implica hacer este proyecto. Me gusta también pensar que ahí no se ve un yo, pues, o sea, hay una cosa que me parece que pensarlo en esa especie de masa, o sea, pensar el tiempo desde otra perspectiva no cronológica, sino más bien que tiene que ver con el ayón o con el cronos, ¿no? De un momento específico de la existencia sostenida, ¿no? Como un acontecimiento transversal, pues, en la imagen, es como, pues, extraordinario, ¿no? En ese sentido. Gracias, sí. De hecho, hiciste que se me antojara enseñarles otro video. No puede dejar de generar preguntas, por lo menos para mí, muy cabrón esto. Cuando nos han dicho el viaje en el tiempo es un rollo, es dificilísimo, imposible, después de ver esto dices, chingues, es estúpidamente difícil. ¿Por qué?
Porque ya vieron cómo se ve dos dimensiones de un punto de vista fijo estereoscópicamente, es incomprensible, ¿no? Ahora imagínense que pudiéramos tener la capacidad de movernos en 3 dimensiones con puntos de vista múltiples en el espacio-tiempo. Entonces, si yo aquí donde estoy no me pierdo porque hago esto y me muevo a la izquierda y ahí está el espacio, y me muevo a la derecha y ahí está el espacio, pero no me muevo en el tiempo sigue va como loquito, ¿no? Pero imagínense que yo, si hiciera esto me muevo en el espacio, pero si hiciera esto me muevo en el tiempo. A la hora que yo me muevo así en el tiempo y dejé fijo los pies en el espacio, se hace una cosa rarísima barrida como lo que vieron. Entonces en el momento que yo me muevo espacio-tiempo, esto se vuelve una plasta. Es una plasta extrañísima. ¿Cómo chingados voy a reubicarme y volver a decir, ya, párate, ya dejo de moverme en el tiempo y ya pongo un pie en el espacio, pongo los pies en el espacio y me vuelvo a acomodar para no estar perdido en el limbo espacio-tiempo? ¿Cómo chingados una máquina o algo va a poder soltar el espacio-tiempo y moverse a través? Para empezar, ¿cómo te va a mover a través de esa cosa? ¿Cómo se va a orientar a través de esa chingadera? Perdón. Para decir, quiero llegar al 2028. Ok, ya vas moviéndote. Ahí está el 2028 y entonces aterrizo y deje de ser esa plasta y pum, vuelva a dejar el tiempo fijo y ahora sí ya me mueva en el espacio, pero no me mueva en el tiempo. Es estúpido. ¿Cómo? Y aparte es multipunto de vista. El viaje tendría que ser multipunto de vista, porque no es que, de otra manera tendrías que empezar el viaje del tiempo aquí y lograr detenerte en el mismo lugar del espacio, para más o menos darte una idea. ¿Cómo chingados haces eso? Una mosca se cruza y te conviertes en el hombre mosca. Es como un poco ciencia ficción, ¿no? Se parece. Hay una cosa muy, sí. La estética también. Pues eso, gracias Miguel. Con gusto, déjenme enseñarles nomás para rematar esto, que tiene una cosa extra que me gusta. Este video es la Laguna Salinas que les contaba, y en esta Laguna Salinas, que me nevó, nevó en el paisaje, esta zona la gente está trabajando la sal, entonces dejan pequeñitos espejos de agua para que con el calor se resequen, y aquí por ejemplo ya hay sal. Entonces siempre hay gente trabajando y extrayendo sal. Durante ese video ahorita se va a ver que hay gente trabajando. Me voy a adelantar para que vean a la gente. Pues, ¿por qué se paró? Está loco. Miren. ¿Dónde está la gente? No se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí está. Ahí hay una persona trabajando, ¿no? Y sigue, pasa el tiempo. y luego se va porque va a empezar a nevar, se va para otro lugar, no sé qué hace, y viene la nevada, empieza del lado izquierdo, neva bien cañón, sobre todo nevó al fondo, a mí me tocó nevada pero no tan fuerte, por aquí se va a ver un copo de nieve en mi lente, ya no sé, aquí está. Y sigue, bueno, aparte aquí hay un momento poético que me fascina. Pasa la luz así y se va al fondo, miren, chequen. Quítate. ¿Cómo para que se quite esta cosa? Y ahorita pasa la luz. Como que se abre el cielo tantito. ¿Dónde? Ahí viene. Ahí va, se ve al fondo, miren. Se fue hasta el fondo la luz. Bueno, este video, cuando yo lo proceso, de hecho es el primero que pude hacer completito de cómo se ve desde el punto de vista del espacio-tiempo. Es así. Oh my God. Espérenme. Es que no lo había planeado.
Así es como se ve desde el punto de vista del tiempo, esa misma laguna. Lo que les quiero contar, que también es como a nivel más metafísico, es que en el paisaje original había, desde un punto de vista más cosmopolítico, había individuos claramente diferenciados. Había un volcán, unas montañas, unas nubes, sal, agua y personas, ¿no? Si vemos el video, vemos esos como individuos particulares interactuando y retroalimentándose, ¿no? La nieve le vuelve a dejar humedad, la persona la acomoda, la recolecta y genera sal, la sal se va a otro lugar, pasan un montón de cosas ahí de relaciones muy interesantes. En el momento que lo vemos desde el punto de vista del tiempo, se aplasta. Todos son la misma cosa. Todos son la misma cosa. Y vean dónde están las personas y verán cómo las personas y las montañas y todo, ahí están las personas, miren cómo se ven. Ya no hay personas, ya no hay montañas, ya no hay nubes. Esta cosa arrogante, para empezar, esta cosa arrogante de yo soy humano y estoy encima de todas estas cosas, aquí no, aquí todos somos la misma plasta, ¿no? Y desde el punto de vista del transcurrir del tiempo, pues es cierto, la humanidad es solo una plasta que estorba, pero somos una plasta de una plastotota más grande, pues, ¿no? Y eso es a lo que quería llegar para cerrar, como esta aportación cosmopolítica del proyecto. Bueno, no sé si quieres decir algo más o ya cerramos. Yo tengo una pregunta. Sí. Hablaste sobre un algoritmo. Sí. Quisiera saber si de pura casualidad lo tienes a la mano como para ver la estructura y cómo fue que se procesa como el timelapse que tienes y cómo es que se procesa para el audio que tienes como la. Te lo puedo contar porque en algoritmo es así, unas pinches fórmulas jaladas. Lo que pasa es que si yo tomo imagen, lo más fácil es sacar los filos, ¿no? Los filos son fáciles porque lo único que hago es, pensemos, de cada imagen agarro el extremo derecho. Por ejemplo, el filo derecho es los píxeles del extremo derecho de cada una de las 6.000 imágenes. Ese es el filo. Y de arriba es los píxeles de hasta arriba de cada una de las imágenes. Eso está súper fácil. Pero la diagonal, o cualquier corte, si es la diagonal o medio inclinado, o menos inclinado, más inclinado, todavía no tengo, o sea, no está depurado lo suficientemente bien el algoritmo para que yo haga cortes donde se me pegue la gana. Y haga video. Sí puedo hacer cortes donde se me pegue la gana, pero no que lo haga video. Ahorita estoy trabajando en cortar el objeto de la esquina. A ver, ¿cómo diablos les explico eso? Imagínense que aquí está el objeto así, hacia arriba, ¿no? Lo que vimos ahorita es video así o video así. Lo que voy a hacer ahora es video así, en diagonal, porque así va a ser más comprensible y a lo mejor nuestros ojos sí pueden ver, porque evolucionaron en el país, sí vamos a poder entender la tridimensionalidad, espacio-tiempo, porque ya es más comprensible en diagonal. Bueno, estas diagonales o cualquier corte, lo que implican a nivel matemático trigonométrico es que si yo hago un corte del objeto, de lo que se compone cada línea, es de un porcentaje de una imagen y un porcentaje de la imagen contigua. Entonces tengo que hacer una que esté en trigonometría, digamos que una hipotenusa de píxeles. Entonces depende de qué tan inclinado esté. Si está a 45 grados mi corte, pues es medio píxel de una imagen y medio píxel de la otra. Y los blend, ¿quién me ayuda a traducir? Blend, los uno, los encimo. Pero depende de qué tan inclinado es mi corte, es que un porcentaje de cada píxel
un porcentaje distinto de cada píxel es el que le corresponde a cada pedacito de la imagen. Pero yo solo tengo píxeles. Entonces lo que tengo que hacer es una simulación. Hago la imagen gigantesca para por ejemplo, si en el corte la línea primera tiene el 30% de píxeles de la primera imagen y el 70% de píxeles de la segunda, la extiendo 10 veces y agarro 3 píxeles de la primera imagen, 3 píxeles de la segunda imagen, y esa imagen gigantota luego la vuelvo a hacer chiquita y ya queda lo más aproximado posible, porque mi unidad es píxel. Entonces ya más o menos con eso se están dando idea de la pinche complejidad que hay en el algoritmo allá adentro, y que por eso... y eso que te estoy diciendo, cuando calculé que iba a tardar 4 meses, el algoritmo era con la imagen sin escalarla a la décima. Era un algoritmo muy, muy precario, muy inicial, para más o menos decir, bueno, si es más del 50%, pasa una cosa, si es menos del 50%, no hay píxel, ¿no? Era como una regla muy simple. Pero ya cuando estoy haciendo el corte real, que tengo que escalar cada imagen 10 veces para aproximarme al porcentaje real, ni siquiera, es un error del 10%. Esa madre, si se tardaba originalmente 4 meses, a la hora de escalarlo, pues tarda 1 año y medio. Con el algoritmo nuevo, pues va a tardar 1 mes, pero ahí va la cosa. Entonces más o menos ya te das una idea de cómo es el algoritmo. Es jugar trigonométricamente, dependiendo del corte, cómo usar píxel por píxel de los 6.000 píxeles, 6.000 por 5.784 por 5.784 por 3.864 píxeles por 5.784 imágenes. Multiplica eso 5.000 por 5.000 por 3.000, estamos hablando de que tengo que procesar millones de píxeles y calcularlos. Es una brutalidad. Pero si quieres luego hablamos del algoritmo, te puedo compartir. Es que de pensarlo te cansa uno, pero está bien, pero emociona. Bueno, ¿algo más? O ya cerramos, ¿sí? ¿Dónde? En YouTube están, pero están ocultos. Porque de hecho estas cosas ni siquiera se han expuesto, nunca se ha expuesto nada de esto. De los videos nunca se ha expuesto nada. Lo único que se ha expuesto son las últimas piezas, que se las puedo compartir rápido si todavía tienen un poquito de tiempo. Que es esto, auspicio paisaje. No sé cómo estén, ya tenemos que cerrar, ¿verdad? Yo estoy bien clavado aquí. Entonces, este es el catálogo de la última exposición que hubo, en la que solo hay impresiones. Por ejemplo, esta es una impresión del pico que ya vimos acá, pero es justo ese corte diagonal. Estos son un corte diagonal de los helechos. No está tan chido.